Jack. Un camionero de 47 años siente el rugido del motor como una liberación. La carretera se extiende ante él, un camino sin fin. Pero en cada parada la soledad lo envuelve. Las luces de las gasolineras parpadean, reflejando su vacío interior. Cada noche mientras conduce por autopistas desiertas, su mente viaja a un lugar prohibido. Recuerda a David, su amor oculto, un susurro de deseo que nunca se atrevió a gritar. La imagen de David, con su risa contagiosa, lo persigue. ¿Por qué no pudo ser él mismo? La libertad que encontró en la carretera es un espejismo. La soledad se siente más pesada que el remolque que arrastra. En el silencio de la noche, el eco de su propia voz lo atormenta. ¿Qué pasaría si hubiera elegido amar sin miedo? Las sombras de su pasado lo acechan. Recuerda las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. La sociedad lo enseñó a esconderse, a vivir en la penumbra. Pero en la soledad de su cabina se pregunta, ¿es esta libertad o solo una prisión sin paredes? Un día, en una parada, ve a un hombre que le recuerda a David. Su corazón late con fuerza. ¿Debería acercarse? La tentación lo consume, pero el miedo lo paraliza. La lucha entre el deseo y la aceptación lo devora. La carretera se convierte en un laberinto de emociones. Cada kilómetro es un recordatorio de lo que no puede tener. La pregunta lo atormenta. ¿Podrá alguna vez ser quien realmente es? La noche avanza, y Jack se enfrenta a su verdad. ¿Se atreverá a romper el silencio? La noche era fría y oscura, con el viento susurrando secretos entre los árboles. Jack se encontraba en una parada de camiones. La luz parpadeante de un neón iluminaba su rostro. Miraba al suelo, perdido en sus pensamientos. Había pasado años tratando de olvidar lo que sentía. Pero esa noche todo cambió. Charlie apareció de la nada. Alto, con una sonrisa que deslumbraba incluso en la penumbra. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que el corazón de Jack se acelerara. Era un extraño, pero había algo familiar en él, un magnetismo que lo atraía, como si el universo lo hubiera empujado hacia él. Jack sintió un torbellino de emociones. Deseo, miedo, inseguridad. Era posible abrirse de nuevo. La última vez que lo hizo, el dolor lo había consumido. La vergüenza lo había marcado. Se preguntaba si Charlie podría ver más allá de su fachada, si podría aceptar lo que realmente era. El aire se volvió denso. Jack podía oír el latido de su corazón. Un tambor que resonaba en su pecho. La risa de Charlie rompió el silencio. Un sonido cálido que lo envolvió. Pero, ¿podría permitirse sentir eso? ¿Podría dejar atrás el miedo que lo había mantenido cautivo? Mientras Charlie se acercaba, Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atracción era palpable, pero la duda lo paralizaba. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Y si el rechazo lo esperaba al final del camino? La lucha interna lo consumía. La noche se tornó en un laberinto de emociones, donde cada paso hacia Charlie era un paso hacia lo desconocido. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría ser suficiente para amar y ser amado? Jack se sienta en el borde de la mesa, sus manos temblando ligeramente. La luz tenue del café resalta las sombras en su rostro. Charlie habla con pasión, su voz llena de confianza. Cada palabra resuena en el pecho de Jack, como un eco de lo que él mismo anhela. Pero hay un peso en su corazón, una sombra que no puede ignorar. La atracción es innegable. Charlie sonríe, y Jack siente un calor que lo envuelve. Pero, ¿qué pasaría si se dejara llevar? La idea de abrirse a alguien lo aterra. Recuerda las noches solitarias, el dolor de rechazos pasados. La soledad se ha convertido en su refugio, pero también en su prisión. Mientras observa a Charlie, su mente se inunda de duda. ¿Es posible amar sin miedo? La risa de Charlie es contagiosa, pero Jack siente un nudo en el estómago. La inseguridad lo consume. La sociedad a menudo no acepta su verdad. ¿Qué pasaría si se enteraran? ¿Qué dirían? La presión de ser quien realmente es lo... Un aroma a café recién hecho llena el aire, pero Jack apenas lo nota. Su mundo se reduce a la mirada de Charlie, a la chispa de conexión que parece fluir entre ellos.
Sin embargo, el temor lo paraliza. ¿Debería arriesgarse a dejar entrar a alguien en su vida? ¿O seguir con su rutina solitaria, donde el dolor es conocido y la tristeza familiar? La conversación avanza, pero Jack está atrapado en su mente. La lucha interna es feroz. La posibilidad de amor se enfrenta a la sombra del miedo. ¿Podrá dar el paso? ¿O se quedará en la penumbra, anhelando lo que nunca se atreverá a alcanzar? Charlie se acercó, su mirada intensa como un rayo de sol en un día nublado. La habitación se llenó de un silencio pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sonrisa de Charlie era enigmática, un misterio que lo atraía y lo aterraba al mismo tiempo. Desde el primer momento, Jack había sentido algo. Un impulso, un deseo que había enterrado bajo capas de dudas y miedos. La atracción lo consumía, pero la voz de la sociedad resonaba en su mente. ¿Qué dirían? ¿Cómo lo verían? La lucha interna era feroz. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de su confusión. Charlie dio un paso más cerca. El aroma de su colonia, una mezcla de madera y frescura, llenó el espacio. Jack podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Era un fuego que lo llamaba, pero también lo asustaba. ¿Era posible que alguien como él pudiera ser amado? La pregunta lo atormentaba. La mirada de Charlie se volvió más profunda, como si pudiera ver a través de las paredes que Jack había construido. ¿Por qué no lo haces?, parecía preguntar su expresión. Jack se quedó paralizado, atrapado entre el deseo y el miedo. La aceptación parecía un sueño lejano, una posibilidad que nunca se había atrevido a explorar. El deseo lo invadía, pero la vergüenza lo mantenía cautivo. ¿Era suficiente quererlo? ¿Bastaría con un beso para romper las cadenas de su propia inseguridad? La tensión en el aire era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Jack sabía que debía decidir. ¿Se atrevería a cruzar esa línea? El aire estaba cargado de tensión. Jack miró a Charlie. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y miedo. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existían ellos dos. El sonido de la música se desvanecía, dejando un eco sutil en sus corazones. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera. Jack sintió una oleada de emociones que lo inundaba. Era un momento de liberación, pero también de confusión. ¿Estaba listo para dejar atrás su pasado? La sombra de la duda lo perseguía. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. La lucha interna lo consumía. ¿Podría realmente ser feliz? El beso era dulce, pero también amargo. Cada roce de sus labios era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún temía. El sabor de la menta en la boca de Charlie lo envolvía. Era fresco, vibrante, como un nuevo comienzo, pero la realidad lo golpeaba con fuerza. La realidad lo golpeaba con fuerza. ¿Qué pasaría si el mundo no aceptaba su amor? La presión de las expectativas sociales lo asfixiaba. Jack se separó un instante, buscando respuestas en los ojos de Charlie. ¿Podría ser suficiente el amor para enfrentar la adversidad? La confusión lo llenaba. La lucha entre el deseo y el miedo lo mantenía atrapado. El silencio se volvió ensordecedor. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría abrazar lo que podría ser un futuro juntos? La incertidumbre lo envolvía como una niebla densa. Pero en ese instante, mientras el mundo giraba a su alrededor, Jack decidió que valía la pena arriesgarse. El amor era un camino incierto, pero estaba listo para dar el primer paso. La carretera se extendía ante ellos, un camino interminable lleno de promesas y peligros. Jack miraba por la ventana, el paisaje deslizándose como sus pensamientos. La brisa fresca entraba por la ventanilla, pero no podía disipar la tensión en su pecho. ¿Era suficiente su amor para enfrentar el mundo? Charlie, a su lado, sentía el peso de la mirada de los demás. En cada parada, en cada motel, la duda se colaba entre ellos. La gente los miraba, algunos con curiosidad, otros con desdén. La aceptación era un lujo que no podían permitirse. ¿Cómo podían amar en un mundo que a menudo no los aceptaba? El olor a gasolina y el sonido del motor eran constantes,
pero el verdadero ruido era el eco de sus inseguridades. Jack recordaba las palabras de su padre, llenas de desprecio. No seas débil, resonaban en su mente. ¿Pero qué era ser fuerte? ¿Ocultar su amor? ¿Reprimir su deseo? La lucha interna lo consumía. Charlie, por su parte, se preguntaba si su amor era suficiente. Las tentaciones estaban a la vuelta de cada esquina. Chicos guapos en bares, miradas furtivas que prometían algo más. Pero cada vez que pensaba en eso, su corazón se encogía. No quería perder a Jack. La distancia entre ellos se sentía como un abismo. Una noche, bajo un cielo estrellado, Jack tomó la mano de Charlie. No importa lo que digan, susurró. Pero, ¿era realmente cierto? La duda seguía acechando. La carretera continuaba, pero su amor debía ser más fuerte que cualquier obstáculo. Podrían encontrar la aceptación que tanto anhelaban, o el miedo los separaría para siempre. Jack se detiene en medio de la carretera. El viento acaricia su rostro, pero su mente está atrapada en un torbellino. Imagina un futuro juntos, lejos de las miradas ajenas. Un hogar donde el amor no sea un secreto, pero la sombra de su pasado lo persigue. La lucha interna es feroz. ¿Puede realmente dejar atrás la vergüenza que lo ha acompañado tanto tiempo? Recuerda las palabras hirientes, las risas burlonas. La aceptación parece un sueño lejano. Cada paso hacia adelante se siente como un retroceso. La noche cae, y las luces de la ciudad parpadean a lo lejos. Jack siente el pulso de su corazón. El deseo de ser libre, de amar sin miedo, lo consume. Pero la pregunta persiste. ¿Será suficiente? ¿Podrán construir algo nuevo en un mundo que a menudo los rechaza? La imagen de su compañero, sonriendo bajo la luz de la luna, lo llena de esperanza. Pero esa esperanza se mezcla con el miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a que el amor no sea suficiente para enfrentar la realidad. Jack cierra los ojos y respira. El aroma a tierra húmeda lo envuelve, lo ancla. Siente la necesidad de avanzar, de luchar por lo que quiere. Pero cada paso está cargado de dudas. ¿Qué pasará si no son aceptados? ¿Qué pasará si el amor no es suficiente? La carretera se extiende ante él, un camino incierto. Pero en su corazón, una chispa de valentía comienza a brillar. La lucha por su identidad, por su amor, es un viaje que vale la pena. Jack sabe que el futuro es incierto, pero está decidido a enfrentarlo. La pregunta sigue ahí, pero su deseo de amar es más fuerte.